Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a trabajar nuestro módulo de trastornos del habla. Los trastornos del habla vamos a empezar y vamos a hacer una comparación, ¿no? Porque también hay trastornos del lenguaje y también hay trastornos del habla. Vamos a trabajar la parte del concepto de qué es el habla, cuáles son las consecuencias de estos tipos de trastornos, qué tipo de trastornos hay, cómo poder abordar esos tipos de trastornos, ¿no? Del habla. Entonces vamos a empezar con la pregunta, ¿qué es el habla? El habla es la realización de una lengua, es decir, el acto individual por medio del cual una persona hace uso de su lengua para poder comunicarse, elaborando un mensaje según las reglas convencionales gramaticales que comparten con una comunidad lingüística determinada. La palabra proviene del latín fábula. Que el habla, los niños van adquiriendo, pues, de acuerdo al entorno en el cual se relaciona. El más cercano es la mamá, ¿no? Ella le va expresando y el niño va adquiriendo el habla. El habla le va a servir más adelante como medio para comunicarse, ya sea de comunicar un sentimiento, unas emociones, un requerimiento de algo si necesita, ¿no? O simplemente expresar, ¿no? Expresar lo que vio, lo que escuchó, lo que ocurre mayormente con los niñitos ya que están en el inicial. Pero los niños que están, los pequeñitos, los bebés, también se comunican, ¿no? Con los balbuceos, los gestos de la mamá, y de esa forma están hablando. Un trastorno del habla es una afección en la cual una persona tiene problemas para crear y formar sonidos del habla necesarios para comunicarse con esto, ¿no? Como dice ahí, es una dificultad que esa persona no puede emitir los sonidos. Entonces, al no emitir los sonidos, no se puede comunicar, no hay un receptor, no le va a poder entender, a no ser que encuentre otra forma, otro medio para poder comunicarse. Esto puede hacer que el habla del niño sea difícil de comprender. Los trastornos comunes del habla son los trastornos articulatorios. Los trastornos articulatorios, como ya hemos visto, ¿no? Vienen a ser las articulaciones, ¿cierto? Acuérdense del componente fonético-fonológico. Cuando no pueden articular un fonema, o cuando omiten un fonema, o cuando sustituyen por otro. Entonces, los niños de su propiedad, sus pares, no va a poder entender, incluso hasta la maestra, la familia que está a su alrededor no le puede comprender. Muchas veces solamente la mamá es la que lo puede entender y comprender, porque ella ya se ha acostumbrado a su tipo y a su forma de comunicación. A eso se refiere en cuanto a este concepto. El término TL, muchas veces vamos a encontrar en diferentes textos literarios, ¿no? Aparece en la literatura médica anglosajona de los años 80 del siglo XX. En inglés quiere decir Specific Language Impairment. Bueno, no soy tan experta en inglés. Para describir a los niños que tienen impedimentos en su lenguaje, con habilidades cognitivas normales y sin causa demostrable de la alteración del lenguaje. Muchas veces los niños que tienen dificultades en el habla no necesariamente tienen dificultades cognitivas, ¿no? Ellos aprenden muy bien las otras áreas, matemática, las áreas de psicomotricidad, motor, en fin, ¿no? Otras áreas. No implica que al que tenga problemas, dificultades para comunicarse, vaya a tener dificultades en nosotros. Luego, ¿cuántos trastornos del habla existen? ¿Cuántos trastornos del habla? Los trastornos del habla son un tipo de trastorno de la comunicación. Son trastornos que impiden comunicarse, que va a tener dificultades al comunicarse. No solamente al poder recepcionar, al escuchar, sino también al expresarse. Existen tres tipos de los trastornos del habla: expresivo, receptivo y el mixto.
Expresivo, que quiere decir que cuando está expresando, está diciendo algo, está contando, está manifestando, ¿no? Y receptivo, cuando entiende y comprende lo que la otra persona, lo que el otro niño le está diciendo. Hay muchos que tienen esa dificultad, ¿no? Cuando la maestra les dice, les da un mensaje o lo que nosotros llamamos consignas, no comprende o no entiende tan claramente que tiene que volverse a explicar. Luego, ¿cómo se llama a la dificultad para hablar? Algunos tienen dificultades para hablar. La afasia es una afección que te impide comunicarte. Esa dificultad se llama afasia. Hay otras más dificultades, pero vamos a ver sobre la afasia. Puede afectar tu capacidad de hablar, escribir y comprender el lenguaje, tanto verbal como escrito. Generalmente la afasia se presenta de forma repentina después de un accidente cerebrovascular o una lesión en la cabeza, ¿no? Muchas personas que han tenido estos accidentes han tenido el habla normal, se han desarrollado, han ido evolucionando, pero cuando han llegado a cierta edad han tenido esta pérdida. Eso ya es problema ya de algo cerebral, ¿no? Cerebral, alguna lesión en la cabeza, un tumor en la cabeza, ¿no? O cáncer también, ¿no? Tantos casos que hay o que se escucha o que se puede saber. Entonces, la afasia impide comunicarse, ya sea oralmente, ¿no? Al hablar, escribir y comprender. Miren, chicas, están implicados los tres. Entonces, ¿qué es la discapacidad del habla? ¿Qué es la discapacidad? Se refiere a personas con deficiencias de comprensión y o elaboración del lenguaje, la producción y o emisión del habla y los trastornos de la voz. Son personas que carecen, ¿no? de estos aspectos de comprensión, del hablar, ¿no? De la producción, incluso implica también los trastornos de la voz, que ya lo vamos a ir viendo posteriormente, qué son los trastornos de la voz, ¿no? ¿Qué enfermedades pueden afectar al habla? Es eso lo que nos interesa. ¿Qué enfermedades? ¿Por qué perdió el habla? Si hablaba muy bien a muy temprana edad, todo iba muy bien, tenía 1 añito, 2 añitos, 3 añitos y fue perdiendo el habla. O puede ser que sea adolescente y fue perdiendo el habla, ¿cierto? Puede ser un mal del Alzheimer, conocemos que afecta a muchos a la tercera edad. Un tumor cerebral, como ya lo mencionamos anteriormente, más común en la afasia que en la disartría. La demencia, también hay demencia juvenil, hay en personas adultas también. Traumatismo craneal, producto de un accidente, una caída, ¿no? Tantas cosas. A veces en el colegio pasan accidentes y no se ve inmediatamente las consecuencias, sino a futuro. Accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio. Entonces, esas son unas de las enfermedades que pueden afectar el habla. Esas son las causas.